Hola, ¿cómo están? Esta semana vamos a comenzar a hablar de la anatomía de la cadera, ya que terminamos la anatomía de los miembros inferiores. Aquí tenemos una foto desde una vista anterior, o sea, mirando adelante de la cadera, donde podemos distinguir la parte ósea de la misma. Este es el hueso derecho, llamado el coxal, recordando que es la fusión, o sea, tres huesos que se soldaron. El hueso más grande, que es este que estoy señalando con el punto rojo, se llama ilión. El hueso que está más hacia atrás, más posterior y hacia abajo es el isquión, de donde salen los isquiotibiales. Y el hueso que está adelante es el pubis. Aquí tenemos del otro lado, recordamos que acá en esta cavidad articula el fémur, la cabeza del fémur. Y este hueso tenemos el sacro, que ya lo mencionamos cuando hablamos sobre la columna, que son vértebras soldadas, y acá abajo el coxis, que también lo mencionamos, que son vértebras soldadas, que eran entre 4 y 6 vértebras, y por eso el cuerpo humano tenía entre 206 y 208 huesos. Esta es la parte de ósea. Tenemos que poner énfasis en el hueso ilión, porque vamos a ver ahora la parte muscular, donde justamente arriba del hueso ilión se encuentra un músculo que se llama ilíaco. Acá tenemos una vista anterior de la cadera con la parte muscular, donde vamos a ver que hay muchos músculos que ya los vimos cuando vimos muslo. Por ejemplo, este es el tensor de la fascia lata, este es el recto anterior del cuádriceps, estos acá son los aductores, estos acá son los isquiotibiales, y todos ya lo vimos cuando hablamos sobre muslo. Desde la vista anterior no vimos el psoas mayor, el psoas menor, que son estos músculos que estoy señalando acá, el mayor y el menor, y el ilíaco, que es el músculo que se encuentra arriba del hueso ilión. Estos dos músculos forman un grupo muscular que se llama psoas ilíaco, que después vamos a ver bien cuál es la función. Y sobre la vista posterior tenemos los glúteos, que son tres glúteos. Glúteo mayor es el más superficial, o sea, el que se encuentra más sobre la periferia, abajo de la piel. El glúteo medio y el glúteo menor, que está rodeado por el glúteo medio y el glúteo mayor, que no es lo posible verlo. El hueco que se ve en los glúteos está formado justamente por las inserciones del glúteo mayor y el glúteo medio. Aquí tenemos el sacro, desde una vista posterior. Aquí tenemos el coxis. ¿Ah? Y aquí tenemos a los isquiotibiales. Importante que en la parte posterior de la cadera hay músculos más pequeños, como el piramidal de la pelvis, el obturador interno, el obturador externo, el cuadrado crural, el gémino superior y el gémino inferior, que solamente lo vamos a mencionar, no vamos a entrar en detalles, porque son músculos chicos que tienen ciertas funciones, pero en el curso vamos a hablar de músculos más grandes. Vamos a hablar hoy sobre los músculos de la parte anterior, que serían el psoas mayor, el psoas menor y el ilíaco. Y la semana que viene vamos a hablar sobre los músculos de la parte posterior. Aquí tenemos justamente una vista anterior de una persona donde se logra observar el músculo psoas ilíaco. El psoas mayor es el que está más arriba, el más largo, la porción más larga. El psoas menor más abajo. Vamos a ver que esta red ósea que se ve acá es la columna vertebral. Por lo tanto, el psoas son músculos que se insertan en las vértebras y se juntan con el ilíaco, con el músculo ilíaco, que está arriba del hueso ilión, y se juntan en el fémur. Por lo tanto, si nosotros, viendo la anatomía del músculo, esto es una costilla por los dos, viendo la anatomía del músculo,
podemos saber cuál es la función que el músculo realiza. Por ejemplo, si el músculo está en toda esta zona, cuando empuja de arriba, va a hacer que el fémur realice este movimiento, venga hacia adelante, que va a realizar el movimiento llamado flexión que se ve acá en la foto. Así que la función del psoas ilíaco es la función de flexión de cadera, flexor de cadera. Hay que tener en cuenta que al ser un músculo muy potente y que se inserta en la columna, debemos tener abdominales fuertes y rígidos para poder sostener, que hagan como una cincha, que aprieten la columna, para que la columna no se deforme con la tensión que generan la contracción de estos músculos. Suponiendo que el músculo se hincha de acá, va a aumentar la curvatura lumbar y puede causar alguna molestia o dolor en la columna. Aquí tenemos ejercicios para trabajar la fuerza del psoas ilíaco. Recordamos que es un músculo flexor de cadera, por lo tanto, debemos aumentar la resistencia haciendo ejercicios de flexión de cadera. Estos dos ejercicios de acá son con gomas, donde se enganchan en los pies y se hace flexión, o sea, la resistencia que produce sería la goma. Y estos dos son las piernas, que se utiliza el peso de las piernas como resistencia. Aquí son tipo abdominales con piernas extendidas, y aquí es colgado de una barra, agarrado, colgado de la barra, subiendo y bajando piernas extendidas, usando el peso de las piernas como carga, aumentando la resistencia. Y aquí tenemos algunos ejercicios que trabajan la fuerza del psoas ilíaco, recordando que se debe flexionar la cadera. Y como siempre, la regla, si el músculo, la función del músculo es flexionar la cadera, si queremos estirar o flexibilizar el músculo, tenemos que hacer el movimiento inverso, que sería extensión de cadera, estirar la cadera. Aquí, por ejemplo, tiene la cadera de un lado flexionada, pero la del otro lado tiene extendida. Entonces, está estirando el músculo psoas ilíaco del lado que tiene la cadera extendida esta persona. Se pone en esa posición, en cuclillas, así, y flexiona la rodilla adelante, estirando más, aumentando la extensión en la cadera y estirando más el músculo. Y aquí, un ejercicio similar, la persona se está tomando la rodilla izquierda, la trae contra su pecho, aumentando la extensión de la cadera del lado opuesto, del lado izquierdo. Por lo tanto, está estirando el músculo psoas ilíaco del lado izquierdo. Como siempre, durante la semana, el que tenga alguna duda puede comunicarse, y si no, pueden realizar la tarea que se va a estar subiendo en el correr del día. Que pasen bien, saludos.